Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a profundizar un poquito sobre el género dramático. Habíamos dicho que la palabra género es una categoría que permite agrupar textos en común. En el género dramático va a agrupar obras escritas cuya intención del autor es que sean representadas en un escenario a través de los actores. Es decir, que la finalidad del género dramático es que su obra sea representada ante espectadores. La persona, el autor que escribe una obra de teatro se denomina dramaturgo. Las obras de teatro surgen en el siglo V a.C., antes de Cristo, en Grecia, en Atenas, en honor al dios Dionisio, que es el dios del vino y de la vegetación. En septiembre, cuando empezaba la primavera, en honor a este dios, porque comenzaban a florecer las plantas, le realizaban rituales, que eran obras de teatro, que eran representadas en los anfiteatros. ¿Sí? En la parte del escenario se encontraban los personajes que utilizaban máscaras, se usaba una vestimenta. En esa época solamente los actores podían ser hombres. Y en la parte de las gradas, que serían cada uno de estos escalones, se concentraba el público, los espectadores. En ese momento, la finalidad de las obras de teatro o estos rituales que no llegaban a ser todavía obras de teatro, sino que fueron evolucionando, la finalidad era presentar ciertas escenas en donde el público podía hacer catarsis y se presentaba escenas donde se veía cómo realizando ciertas acciones, por ejemplo, sufrían castigo las personas. Entonces, con la finalidad de que las personas, el público, reprima ciertos sentimientos o ciertas acciones. Dentro del género dramático encontramos los subgéneros, la tragedia, la comedia y la tragicomedia-drama. La tragedia es aquellas obras cuyo final es triste, trágico, donde aparece la muerte, por ejemplo en el caso de Romeo y Julieta de Shakespeare. Después la comedia, la finalidad es producir risa en los espectadores, en el público, y la tragicomedia-drama es la combinación de ambas. Es decir, existe partes donde son trágicas, donde hay tristeza y hay partes donde hay comedia. Se combina entonces la tragedia con la comedia. Después encontramos elementos. En el género dramático vamos a encontrar parlamentos, ¿sí? Parlamentos, la palabra parlamentos deriva de la palabra parlar y parlar significa hablar, ¿sí? Encontramos monólogos, diálogos, ¿sí? Y lo vamos a identificar porque comienza con un guión de diálogo. Es decir, como dijimos que era una obra para que sea representada ante espectadores y que lo realizan a través de los actores, los actores dicen diálogos, es decir, son conversaciones. Los monólogos es en el caso cuando solamente hay un solo actor en el escenario y dice como un discurso, eso se denomina monólogo. Después encontramos las acotaciones, que son indicaciones que se encuentran entre paréntesis, y después tiene una estructura interna que va a estar compuesta por la presentación del conflicto, el desarrollo, el clima y el desenlace. Una estructura externa que está compuesta por actos, escenas, cuadros. Vamos a ver un poquito más sobre ellos. En este caso tenemos acá un fragmento de un texto dramático que es de Shakespeare, Romeo y Julieta. Acá podemos ver los parlamentos. Fíjense que se encuentra el nombre del personaje, el guión de diálogo que me indica que esto tiene que decir Romeo. Es decir, que el actor que encarna al personaje de Romeo tiene que decir esto. Julieta tiene que responder esto y así. Cada uno de estos, este guión de diálogo me indica que tiene que hablar un personaje. Esto que se encuentra entre paréntesis es lo que denominamos acotación. Las acotaciones son indicaciones que escribe el autor, es decir, que escribe el dramaturgo, que son sugerencias. Estas sugerencias pueden indicar sugerencias de la vestimenta, de la decoración, de los sentimientos que tiene que representar el actor. En este caso dice el jardín de Capuleto, Romeo abajo y Julieta desde una ventana. Es decir, que está dando la indicación en dónde se va a llevar a cabo la escena y cómo van a estar ubicados los personajes. Romeo abajo y Julieta desde una ventana. La estructura interna es la presentación del conflicto, ¿sí? Acá se presenta el conflicto y los personajes
principales. En las obras de teatro vamos a encontrar personajes principales o los protagonistas que son los que llevan las acciones principales, son los que son los más importantes, y los actores secundarios que son los que ayudan a desencadenar las acciones de los personajes principales. Después está el desarrollo del conflicto, es cuando las fuerzas en oposición van actuando para conseguir sus objetivos. Se producen confrontaciones. El clímax es el punto de mayor intensidad o de mayor tensión que existe en el escenario. Y el desenlace es cuando se resuelve el conflicto y la obra concluye. Después tenemos la estructura externa. La estructura externa está compuesta por actos, escenas y cuadros. El acto es la unidad mayor en que se divide una obra de teatro, ¿sí? Eh, el acto lo vamos a identificar cuando vemos una obra de teatro porque se apagan las luces o se sube o se baja el telón. Después encontramos las escenas, que es cuando entra o sale un personaje, eso se denomina escena, y un cuadro es cuando se produce un cambio de escenografía o de decorado. Ese sería, digamos, eso es lo que permite ver si es un acto. Entonces el acto es solamente cuando se apagan las luces o se prenden o la subida y bajada del telón. La escena es cuando entra o sale un personaje y el cuadro es cuando cambia el decorado del escenario. Ese sería la estructura externa de una obra. Estas serían las características principales de el género dramático. Bueno, espero que hayan entendido. Cualquier cosita me preguntan. Este tema va a entrar en el parcial, así que bueno, espero que les sea útil.